A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos el honor de tener a una persona vinculada a la política, ex candidato a la presidencia de la República y un conocido analista político como es Marcelo Larrea. El tema que vamos a tratar ahora tiene que ver fundamentalmente con lo que se está debatiendo en el escenario político, la función ciudadana, que es equivalente para nosotros a la función de transparencia y control social, cuyo órgano operativo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Julio César Trujillo. Vamos a hacer una pequeña introducción relacionada con el Sistema Nacional de Salud Pública, estableciendo los criterios, 10 criterios generales en torno a este importante tema que estamos proponiendo a la opinión pública y también para introducir el tema con Marcelo. Primero la filosofía, luego los principios, luego el marco legal y constitucional, el modelo de atención ortodoxo oficial y el modelo participativo o popular, el modelo de gestión, instrumentos para la acción, recursos económicos y talento humano, cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos del desarrollo sostenible y finalmente las instituciones que hacen posible la prestación de salud, particularmente Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social Ecuatoriano. Una aclaración necesaria. Para nosotros como salubristas no es posible un sistema nacional de salud intercultural financiado si no existe una política pública claramente establecida en lo político, económico, social y ambiental. Expliquemos. Si la salud pública no forma parte de la agenda política estatal, cualquier sistema de salud está destinado al fracaso. Este sistema de salud a su vez tiene que estar concebido de tal modo que los sectores gubernamentales, los productivos y los ciudadanos en un gran acuerdo nacional decidan ejecutarlo para beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Es precisamente sobre este último aspecto señalado, el de la participación ciudadana, que vamos a conversar con Marcelo. Pero fundamentalmente, ¿cómo hacer posible esta participación? A través de lo que nosotros hemos llamado la función ciudadana, que es equivalente, como habíamos dicho, a la función de transparencia y control social. Para explicar la función social, no vamos a retroceder al nacimiento del Homo sapiens hace 160.000 años en la profunda África. Solamente vamos a referirnos a Locke y Montesquieu, estos dos pensadores europeos que hace 200 años atrás establecieron como proyección de las grandes civilizaciones judío, greco-romana, la estructura democrática de las nacientes repúblicas de Occidente. En efecto, Locke y Montesquieu, en un impulso civilizatorio de hondas repercusiones, pensaron en una sociedad políticamente estructurada en funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Luego apareció la función electoral y luego
como un avance civilizatorio también la función ciudadana para garantizar la gobernabilidad. La función ciudadana, como su nombre lo indica, no corresponde al Estado, es más bien la organización de ciudadanos libre y conscientemente constituida para supervisar y fiscalizar al poder público, coordinar las diferentes funciones del Estado para que cumplan sus roles establecidos en la Constitución, leyes y reglamentos, combatir la corrupción pública y privada a nivel local y también en el plano internacional donde estén en juego los intereses del país, incentivar la capacitación y la educación para la ética pública y privada, finalmente para fomentar el desarrollo sostenible y de ese modo atacar la raíz del flagelo de la corrupción, que es la pobreza extrema, históricamente fuente de todos los males. Y bien, la Asamblea Constituyente de 2008 estableció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o más bien hablemos de la quinta función del Estado. ¿Qué podemos hacer, mi estimado Marcelo, y gracias por aceptar nuestra invitación? ¿Qué podemos hacer respecto de, o cómo podemos valorar el rol que tuvo esta función? Me refiero a la de transparencia y control social en los 10 años de Correato. Creo que es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Como no, Walter, para mí es un honor estar contigo en Telesucesos y tratando un tema que tiene el mayor interés para la sociedad ecuatoriana. En efecto, la Constitución de Montecristi creó la función de transparencia y control social. Sería importante remitirnos a los orígenes de esta función, que no necesariamente son claros en el debate político en el país. Pero esta es una función que pone su énfasis en el control social. Y no es nueva. Hace casi 100 años, la Revolución Juliana de 1925 emprendió una transformación profunda de la sociedad ecuatoriana, cuando creó la Contraloría General de la Nación, así se llamaba en esa época, la Superintendencia de Bancos y Compañías, el Banco Central e incluso lo que ahora es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese proceso obedeció ¿a qué? A lo que fue el gigantesco saqueo de la economía del país por la mafia bancaria de la década del 10, que condujo a la gran explosión social de 1922, signada por la huelga general del 15 de noviembre de 1922, la que fue el antecedente político de la insurrección de julio de 1925. ¿Qué es lo que había ocurrido? Los bancos se reservaban el derecho de la emisión monetaria y saqueaban al país desvergonzadamente. Había una colusión entre el poder político y el poder económico, y por lo tanto, esa revolución, que es una revolución de una gran profundidad, no suficientemente evaluada por los ecuatorianos ni a nivel internacional, mucho más profunda que muchas pseudo revoluciones que se han hecho en el Ecuador y en América Latina, en su conjunto. Creó la Contraloría General del Estado como un órgano, lo que es ahora la Contraloría General del Estado, como un órgano del control público sobre el ejercicio y el manejo de los recursos públicos, porque no podemos olvidarnos que todas las funciones del poder público, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, tienen un solo fundamento, el hecho de que la soberanía radica en el pueblo y que por lo tanto todos quienes temporalmente tutelan esas funciones tienen la obligación de rendir cuentas ¿a quién? Al público. Por lo tanto, la Contraloría fue siempre un órgano independiente y autónomo del Poder Ejecutivo. Y naturalmente la Superintendencia de Bancos y Compañías también lo fue. Y estos elementos han permitido a lo largo de décadas que los procesos de corrupción que han sacudido a muchos países más o menos estructuralmente similares como el ecuatoriano en América Latina no hayan llegado a niveles tan escandalosos como en otros lugares y no hayamos tenido sangrientas guerras civiles como en otros países de América Latina. Porque de una u otra manera estos instrumentos, más bien que mal en muchos casos, impidieron lo que hemos lamentablemente vivido y lo que estamos sufriendo ahora con el destape de los gigantescos escándalos de corrupción y de saqueo de los recursos públicos. La Constitución de Montecristi jerarquiza estas instituciones creando la función de transparencia y control social, pero las crea en el contexto del establecimiento de un Estado hiperpresidencialista, donde el presidente de la época, el señor del Ático, se declaró jefe de todos los poderes y naturalmente subordinó a la función de transparencia y control social
a los intereses específicos del Ejecutivo. De manera que desapareció la Contraloría General del Estado, desaparecieron las superintendencias, incluso se dio el lujo de eliminar la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y es insólito que el Consejo de Participación Transitorio no revise esas decisiones. Se debe volver a crear la Superintendencia de Telecomunicaciones. Ese es un área fundamental de la economía del país y que requiere que haya un organismo de control del público sobre la gestión de las telecomunicaciones en el país. Pero al margen de este evento, es fundamental que este poder público sea consolidado, no tiene que ser desbaratado. Su independencia y autonomía tiene que ser consolidada. Hay propuestas en este sentido muy importantes, como la que ha realizado el Contralor Pablo Celi, respecto a la necesidad de eliminar la figura del Contralor General del Estado y sustituirlo por un tribunal contralor, por un colectivo, porque un Contralor General del Estado tiene un excesivo poder en sus manos, ya sea para hacer lo que hicieron los contralores del Correato o el Contralor del Correato, el encubrimiento del manejo doloso de los recursos públicos, o ya sea para realmente representar los intereses del conjunto de la sociedad en el control de los recursos públicos. Entonces, sobre la base de esta genealogía histórica, es muy importante responder a tu pregunta. Durante estos 10 años lo que tuvimos es una desaparición de la función de transparencia y control social. Se transformó en un cómplice del ejercicio arbitrario, abusivo, autoritario del poder. Esa es la realidad. Pero eso no significa que esas instituciones tengamos que botarlas a la alcantarilla. Es necesario regenerarlas. De lo ignominioso que resultó el gobierno o la dictadura de Correa. Transcurridos 10 años de ignominia correísta, los ciudadanos, como era totalmente previsible, reaccionaron y nombraron, que sea en forma indirecta, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Julio César Trujillo. Y además 6 notables personalidades para conformar este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. ¿Qué aspectos destacarías tú, Marcelo, respecto del funcionamiento de este Consejo Transitorio presidido por el doctor Trujillo? Ha asumido una gran responsabilidad en el país que se deriva de la consulta popular de febrero pasado, al poner el ojo en la gestión de las autoridades de control. Ha llevado adelante la destitución de varios superintendentes, ha llevado adelante el proceso de nominación de un Consejo Nacional Electoral Transitorio, ha hecho la evaluación de varias de estas funciones y ha cumplido funciones que han sido aplaudidas por la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, las tareas son muy grandes. El mismo Consejo Nacional Electoral Transitorio no está cumpliendo plenamente con las aspiraciones de la sociedad ecuatoriana de garantizar un proceso electoral transparente. Todavía en ese Consejo Nacional Electoral se siguen tramitando los procesos internos, como los de calificación de las organizaciones políticas, sin ningún fundamento legal, con las mismas normas arbitrarias creadas por el régimen precedente para excluir y suprimir los derechos políticos de los ciudadanos. Se invalidan adhesiones a las organizaciones políticas, contrastándolas con una base de datos corrompida, en la cual hay millones de firmas falsificadas, y creando figuras para invalidar los derechos políticos de los ciudadanos, como el famoso nombre inconsistente que se han inventado en el Correato para negar el derecho político de las personas, ignorando que no hay juez en el mundo que pueda declarar el nombre de una persona inconsistente, y menos que esa sea causa para negar su derecho de adhesión a una organización política. Estos problemas serios, positivos, negativos. Claro, ahí hay problemas serios. Es necesario que el Consejo Nacional Electoral lleve adelante una depuración profunda de sus sistemas informáticos, tanto de al que hago referencia, que opera sin ningún fundamento jurídico y en consecuencia se ha transformado en una fábrica de documentos públicos falsos, elemento delictivo que está sancionado por el Código Penal, cuanto de los otros sistemas informáticos, el que tiene que ver con el padrón electoral y el que tiene que ver con el registro de los escrutinios y la proclamación de resultados. Si no se hace eso, no vamos a tener elecciones libres y transparentes el año 19, que es la aspiración legítima de todos los ecuatorianos, independientemente de la tendencia política, ideológica o social a la que se adscriba.
Hay problemas de este tipo y hay los problemas del Consejo de la Judicatura. Sería muy importante, y ya el Consejo de Participación, por iniciativa valiosa del doctor Trujillo, está tratando un paquete de reformas constitucionales. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es definido en la Constitución del 2008 como el órgano de gobierno de la función judicial. Este es un absurdo jurídico, como si el director de talento humano o el director administrativo de la Presidencia de la República fuese el órgano de gobierno de la Presidencia de la República. No tiene el ni jefe de pies recursos ni cabeza. humanos de Carondelet lo mande al licenciado Moreno. Claro, lo manda el presidente de la República, destituye a los ministros y ordene lo que le dé la gana. Ese es el absurdo jurídico creado por la Constitución de Montecristi, que tiene que ser reformado. Eso llevó a que el Consejo de la Judicatura precedente dicte las sentencias y ordene a los jueces lo que deben hacer y les destituya cuando les dé la gana, interfiriendo directamente en la justicia. Ese fue el instrumento de la metida de la mano en la justicia. Y por lo tanto, una reforma constitucional que transforma al Consejo de la Judicatura en lo que debe ser, lo que fue en su época la Comisión de Quejas, tal vez con funciones refinadas, dada la naturaleza de los cambios que se proceden en el tiempo, pero sujeto a la Corte Nacional de Justicia, que debería volverse a llamar Corte Suprema de Justicia. Ese es un cambio fundamental para sacar las manos de la justicia. Otro cambio fundamental en el que hay que emprender es en la redefinición de las funciones de la Fiscalía General del Estado, que debería llamarse Fiscalía General de la Nación. No puede ser un órgano subalterno del Consejo de la Judicatura. Esa es otra barbaridad. No le corresponde al Consejo de la Judicatura designar al Fiscal General del Estado, de ninguna manera. Ni le corresponde designar a los fiscales. Es como si un ente externo nombrase los ministros de un presidente. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo se le puede reclamar al fiscal las actuaciones de los fiscales si son nombrados por un Consejo de la Judicatura sobre el cual él no tiene ninguna injerencia? Además, la Fiscalía, en estricto derecho, es un órgano independiente y autónomo de la función judicial o del Poder Judicial que representa al público. Debería ser un instrumento de la función que tú denominas ciudadana y un instrumento de la función de control social, que no puede estar supeditada ni a la Corte Nacional de Justicia, ni menos al órgano de control y de gobierno de la Corte Nacional de Justicia, como es el caso del Consejo de la Judicatura. Reformas de este tipo son imprescindibles, aparte de restituir a la Fiscalía, por ejemplo, el Departamento de Medicina Legal, que el señor Correa le pasó al Ministerio del Interior, para que sea el Ministro del Interior el que expida en definitiva los informes sobre los crímenes, los asesinatos y los delitos, lo cual es evidentemente otra forma de meter la mano en la justicia. Hay que restablecer plenamente la independencia de la justicia. Y aquí nos vamos a un debate de fondo. El país no necesita construir ningún Estado. El Estado debe ser disuelto. El Estado es la forma de ejercicio del poder de las monarquías. Es el poder de hecho. Es un contrasentido que se hable de un Estado de derecho o de derechos, porque el Estado es el poder de hecho. Y un Estado que es poder de hecho no es poder de derecho. De manera que lo que tenemos que hacer es construir la república, comprender que todo lo público pertenece a todos y que quienes temporalmente administran el poder público tienen que hacerlo en función del interés de todos y no del interés de hecho de cada una de las personas. Esa es una de las grandes fuentes de la corrupción y de la disolución de los derechos legítimos de la sociedad. No se ha terminado para nada realmente lo que hay que hacer en materia de reestructuración del Estado o la reinstitucionalización del Estado, ¿no? Y el doctor Trujillo, no quisiera decir apresuradamente, fue una expresión de él ante los medios públicos, decidió que había que extinguir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No sé si a la función, porque esto según los constitucionalistas lo puede hacer solamente una constituyente, ¿no? Pero sin duda faltan muchas cosas que hacer. Nosotros tenemos un comentario respecto de la función ciudadana que después de leerlo me gustaría que me dieras tus opiniones, tus acertadas y talentosas opiniones. El referendo para definir la nueva estructura de la sociedad debe ir acompañado de un anexo donde se explique a la ciudadanía que en forma progresiva y planificada el Ecuador en el corto,
2021, mediano 2025 y largo plazo 2030, caminará hacia una sociedad inclusiva donde los sectores políticos, económicos y ciudadanos forjarán un país sostenible que signifique crecer económicamente con equidad, es decir, distribuyendo la riqueza entre todos y proteger el ambiente y la naturaleza en términos intergeneracionales para construir un país donde impere un Estado de Derecho. Claro que aquí hay una diferencia respecto de lo que nos acabas de decir, justicia y bienestar con honestidad. Quizás estas dos últimas palabras son las más importantes de nuestra reflexión. Sí, bienestar para todos, pero con honestidad, no con robo y el latrocinio como ha ocurrido en el curso de estos 10 últimos años. Que por una sola vez el presidente de la República quede facultado para elegir un Consejo Ciudadano transitorio, integrado por prominentes ciudadanos y ciudadanas que durarán en sus funciones hasta el 2021 y que tengan la obligación de elaborar una ley orgánica de la función ciudadana para que sea aprobada por la Asamblea Nacional con carácter económico urgente. Si estamos de acuerdo en la función ciudadana como alternativa, ¿qué características debería tener este Consejo Ciudadano, que sería el órgano operativo de la función ciudadana o de la función de transparencia y control social, ¿no es cierto?, que existe en este momento? Expresada la pregunta de otro modo, ¿cuáles serían los aspectos más destacables de la instancia operativa que sustituya al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que, por cierto, debería constar en forma expresa en un anexo suficientemente debatido y consensuado previo a la consulta popular que se anuncia? Bueno, en primer lugar, Walter, hay que comprender que se entiende que la propuesta del doctor Julio César Trujillo se refiere al tema de la eliminación del Consejo de Participación. Del Consejo, nada más. No de la función. Y esto tiene que ver con el hecho de que el poder que tienen 7 consejeros nominados por un concurso de méritos, que no necesariamente implica por su propia naturaleza la calificación de credibilidad social de ninguno de los 7 electos en los concursos de méritos, y que abre las puertas a que este organismo sea tutelado por el poder de hecho, como fue durante una década, revela que sus actividades y sus funciones son realmente o pueden ser fácilmente lesivas a los intereses de la sociedad. Entiendo que este criterio es el que el doctor Trujillo abriga. Además, es un consejo que, sin ser un representante de la voluntad soberana del pueblo, tiene la facultad de designar a las autoridades de control. En los hechos, esto operó como un asalto a las autoridades de control y, en consecuencia, al control público del ejercicio del poder público, que es lo que creó la Revolución Juliana en 1925. Es lo que efectivamente hizo ese Consejo de Participación creado por el señor Correa y administrado por personas a su servicio, por conserjes a su servicio, para decirlo de una forma más clara, ¿no? Y que significó la disolución de los órganos de control, tan grave que la corrupción en su gobierno se disparó a límites imprevisibles. En consecuencia, es necesario restituir la facultad de la Asamblea Nacional en la designación de las autoridades de control, porque se entiende en el derecho republicano que la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, que la Asamblea Nacional es la representación del conjunto de la sociedad, que los asambleístas no se representan a sí mismos, ni se representan a los partidos que representan, sino que representan al conjunto de sus electores, a quienes votaron y a quienes no votaron por ellos inclusive, porque es un asambleísta nacional, representa al conjunto de la nación, un asambleísta provincial representa al conjunto de la provincia, no solo a quienes lo eligieron, ni al partido en el cual fue tutelado, fue elegido. De manera que hay que comprender estos elementos sustanciales que fueron completamente desvertebrados en la época de la partidocracia, donde los dueños de los partidos se transformaron en los dueños del poder político, y que es otra de las tareas que tenemos que asumir, la necesidad de desmontar la lógica
perversa de la partidocracia y la lógica perversa de la correacracia. De manera que esa función implicaría una reforma. En mi apreciación, en esa reforma deberían incluirse en esa función, además de los organismos que ya están, las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, debería incluirse la Fiscalía General del Estado. Y la nominación de esas autoridades debería hacerse a través de la Asamblea Nacional. Pero tener un órgano que puede manejar a todas estas autoridades discrecionalmente carece de sentido. En ese aspecto, la propuesta del doctor Trujillo tiene todo sentido, ¿no? Él ha tenido la experiencia de presidir esta función en este periodo, la única que va a recordarse de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de sus aciertos y las críticas de buena o mala fe de la que sea sujeta, pero la conclusión a la que él ha llegado evidentemente es una conclusión que nos llama a todos a reflexionar sobre el sentido de esta función. Gracias, Marcelo. Te agradecemos enormemente por tu lucida participación, por tus criterios perfectamente claros y de gran ayuda, diría yo, para las personas que en este preciso momento están presentando las propuestas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a fin de mantener la función de transparencia y control social y agradecer los servicios de todas estas personas que oficiosamente hicieron del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un instrumento para el exdictador Correa. Nuevamente, gracias, Marcelo, y a ustedes por su amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,